Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos los conectados. Espero que estén muy bien. Un poquito de frío nomás está haciendo ya. Mi nombre es Víctor Tateishi. Actualmente soy subgerente de Capital Humano en la Cooperativa Pacífico. Y el día de hoy tengo el agrado de ser su moderador en este consultorio virtual, siempre buscando maneras de acercarnos más a ustedes y darles información de utilidad, sobre todo en estos tiempos de pandemia, a todos nuestros socios. Hoy llevaremos a cabo este webinar que lleva como título Aspectos legales en el ámbito laboral dentro del estado de emergencia. Tema súper importante y temas que quizás, digamos, valen la pena conocer, aunque no estemos dentro de, digamos, dentro de una empresa o quizás solo por curiosidad. Han pasado muchas cosas durante estos meses de pandemia y hoy día vamos a tener un expositor de lujo para ello. Ya les vamos a comentar más adelante. Bueno, antes que nada, agradecerle a todos los socios presentes. Sabemos que además hay personas que quizás no conocen a la cooperativa o se han enterado de alguna manera, pero quizás necesiten alguna información adicional. Por eso hemos preparado una mini presentación de la empresa, básicamente con los puntos más importantes. Vamos a proyectarlo. Muy bien. Somos la Cooperativa Pacífico. Bueno, somos una empresa del rubro financiero, nos dedicamos al ahorro y crédito y tenemos ya en el mercado peruano 50 años. Este 28 de agosto cumplimos 50 años nuestras bodas de oro y ha sido una gestión ininterrumpida, como dice la diapositiva, y ha sido un proceso lleno de logros, de vivencias, de experiencias, de recuerdos, y siempre hacia arriba, ¿no? Siempre generando cada vez más confianza y haciendo esta empresa cada vez más sólida. A nivel latinoamericano y a nivel nacional hemos tenido logros importantes. Desde el 2015 somos líderes a nivel nacional y a nivel internacional el año pasado hemos podido cerrar una muy buena gestión llegando a alcanzar el nivel 10 en el ranking latinoamericano, lo cual ha sido uno de los retos cumplidos. Uy, se cambió la diapositiva. Bueno, esta solidez de la cual le hablo. La cooperativa además ha ganado algunos reconocimientos internacionales también por su gestión de riesgos, tanto así que el año pasado, este año, mejor dicho, en marzo, nos han ratificado nuestra calificación de beta por encargo de Equilibrium, que es una empresa asociada a Moody's. Con esta calificación, ya podemos competir también en el plano internacional, accediendo a fondos internacionales, lo cual nos permite mejorar los servicios y productos que ofrecemos a nuestros socios. Y con eso cierro un poco la presentación. Nuestros productos y servicios siempre están siendo innovadores, están mejorando, y justamente en estos conversatorios y en sus comentarios y un poco en el acercarnos a ustedes vamos perfeccionándolo, ¿no? Entonces, eso es lo que somos. Y bueno, algunos ya nos conocen y los demás, si se quieren enterar más, pueden visitarnos en nuestra página web www.cp.com.p. De acuerdo, ahora continuemos con el webinar. Quería seguir con las reglas de convivencia. Son reglas bien simples para que esta experiencia sea de más calidad. La idea es que podamos tener los micrófonos y cámaras inhabilitados para evitar cruces de ruido. El chat va a estar abierto para que el especialista pueda leer las preguntas que ustedes puedan tener durante la charla. De todas maneras, hemos seleccionado un grupo son cerca de 15 preguntas que hemos seleccionado de manera aleatoria y viendo los temas comunes en las preguntas que ustedes hicieron al momento de llenar el formulario de inscripción. Entonces ya tenemos un grupo de preguntas. En caso no hay un tema que quedó un poco suelto, podríamos hacer la pregunta por el chat y al final de las preguntas podríamos recoger la información y tratar de resolver la duda. Les pedimos por favor que utilicen audífonos, ¿no?, para que esta experiencia sea mejor. Traten de revisar su conexión de internet. Seguramente por ahí en el camino la hora también es difícil. Antes era el tráfico, ahora es el tráfico por internet. Si algo falla, chequeen bien su conexión, la cercanía con el router. Muy probablemente sea la conexión de sus casas y van a sentir que es de la presentación, entonces traten de acercarlo un poco a su router para que mejore. De todas maneras, no se preocupen, si en caso se perdieron algo, el evento está siendo grabado y será enviado a sus correos al final del conversatorio.
Y bueno, y con el fin de seguir mejorando, esto es muy importante, nos gustaría recibir sus feedbacks, sus comentarios y sus opiniones sobre qué tal les ha parecido el webinar. Por ello, le vamos a enviar un mensaje, un SMS, con un link para que puedan llenar un formulario, y en el mismo chat de la conversación también lo vamos a colgar para que puedan realizarlo. Nos ayudaría mucho saber sus opiniones y sobre todo qué futuros webinars les gustaría recibir. De acuerdo, el día de hoy, como les mencioné, ya entrando al tema, vamos a tratar un tema creo que es muy común y estamos viviéndolo casi todos los días últimamente, y tiene que ver con los aspectos legales, ¿no? Dentro de este ámbito laboral, en este contexto de estado de emergencia. Entonces, entre los temas que vamos a tratar el día de hoy, hablaremos de trabajo remoto, de grupo de riesgo, la situación de estas personas vulnerables, la suspensión perfecta y suspensión imperfecta del contrato de trabajo en relación al COVID-19. Sobre todo, vamos a hablar también del otorgamiento de vacaciones, ¿no? Y vacaciones adelantadas, que también ha estado sonando en las noticias. El régimen de cese laboral, por ejemplo, en la coyuntura actual, y los contratos, ¿no? El tratamiento de los contratos de plazo fijo, indeterminado, también hablaremos de ello. Para esto tenemos como invitado a un miembro de una empresa con mucha trayectoria en el mercado nacional. Se trata del estudio Torres y Torres Lara, abogados, que es una firma que ofrece asesoría legal integral y se compromete en brindar servicios de calidad de manera creativa y eficiente, de acuerdo a las necesidades que tenga cada cliente, ¿no? Esta empresa ya tiene más de 5 décadas en el mercado peruano y ha acumulado una importante experiencia en el ámbito jurídico, económico y administrativo, la cual la pone al servicio de todos sus clientes para que continúen sus actividades tanto en el sector de producción de bienes y de servicios. Pues bien, después del preámbulo, quisiera presentar a nuestro expositor el día de hoy. Nos acompaña el doctor Juan Carlos Benavente. Él es abogado de la Facultad de Derecho de Ciencias Políticas de la Universidad de Lima. Es jefe actualmente del área laboral del estudio Torres y Torres Lara Abogados. Es miembro del directorio de la Revista Peruana de Derecho de la empresa, árbitro del OCE, asesor de Teleley, el primer banco de datos legales del Perú. Pues nada, doctor Benavente, le dejo la palabra. Víctor, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Gracias a la cooperativa de Crédito Pacífico. Estaba viendo en la presentación de Víctor que están prontos a cumplir 50 años. Nosotros en el 2018 cumplimos 50 años, y si la memoria no me falla, el estudio Torres y Torres Lara y Asociados Abogados tienen una relación con la cooperativa desde hace más de 30 años, por lo menos. En el año 92, cuando mi pelo todavía era negro y me incorporé al estudio, la Cooperativa Pacífico ya era un cliente que tenía algún tiempo, ¿no? Entonces, nosotros encantados, felices de poder colaborar con ustedes, con los socios y con las personas que se han mostrado interesadas de participar en esta exposición. Gracias otra vez, esperemos estar a la altura de la expectativa que ustedes están teniendo. Vamos a tratar temas de naturaleza laboral, evidentemente. Esta coyuntura del COVID-19 ha generado muchísima normativa laboral que ha salido de lo que es regular y que naturalmente también ha creado muchas dudas en su aplicación, muchas complicaciones en su aplicación, y la idea es que podamos ayudarlos a disiparlas en la medida de las posibilidades, y luego, evidentemente, de la exposición ingresaremos a una etapa de absolución de preguntas. Vamos a compartir el inicio de la exposición para que todos puedan hacer el seguimiento correspondiente. Muy bien. Vamos a comenzar con quizá el primer tema interesante que generó esa normatividad del COVID, que es la del trabajo remoto. Cuando se decretó la obligación de la cuarentena y del aislamiento social obligatorio, apareció esta figura del trabajo remoto, que en estricto no es lo mismo que el teletrabajo. Que la normatividad del teletrabajo ya existía, ¿no? El trabajo remoto tiene características parecidas al teletrabajo, sin embargo, tienen algunas diferencias que iremos mencionando. Supone que los trabajadores van a realizar
la labor dependiente que venían desarrollando, ya no con presencia física en el centro de trabajo, al igual que en el teletrabajo, ¿no? Sino con presencia física en su lugar de aislamiento en esta etapa de cuarentena. Ese lugar de aislamiento puede ser el domicilio del trabajador, puede ser simplemente un lugar X de aislamiento. Hay gente que se quedó en la playa y permaneció en su casa de playa, o hay incluso gente que no pudo retornar al país con ocasión del cierre de las fronteras y gracias a la tecnología puede realizar trabajo remoto desde el extranjero. Sin embargo, este trabajo remoto no supone necesariamente el uso de tecnología de la información, como sí la supone la normatividad del teletrabajo. El teletrabajo implica la no presencia física en el centro de trabajo, pero con el uso fundamental de la tecnología de la información. En este caso, en el trabajo remoto, se puede utilizar cualquier mecanismo que permita desarrollar la labor sin la presencia física en el centro de trabajo y no necesariamente utilizando la tecnología de la información. Otra característica vinculada a quién toma la decisión, la diferencia del teletrabajo, ¿no? El trabajo remoto, o la implementación del trabajo remoto, más bien dicho, le corresponde como decisión al empleador. Es el empleador el que toma la decisión de que se va a comenzar a desarrollar trabajo remoto, y no cabe aquí, evidentemente, una posición contraria del trabajador. El trabajador debe acatar la implementación del trabajo remoto, naturalmente, cuando la naturaleza de la actividad permita este trabajo remoto. Esta es otra diferencia con el teletrabajo, como adelantamos, porque en el teletrabajo debe existir un acuerdo para que sea desarrollado sin presencia física en el centro de trabajo. Aquí la implementación es unilateral. Y no solamente aplica a las relaciones laborales dependientes, a las subordinadas, ¿no? Aquellas relaciones en donde el trabajador cumple un horario de trabajo, cumple instrucciones y está vinculado a su empleador a través de un contrato de trabajo. La norma ha especificado que también en el caso de modalidades formativas es aplicable el teletrabajo. Las modalidades formativas no son otra cosa que aquellas relaciones con un empleador, pero que no provienen de un contrato de trabajo. Las prácticas profesionales, las prácticas preprofesionales, los convenios de reinserción laboral, los convenios de aprendizaje, las pasantías, son modalidades formativas que no generan relación laboral, pero que han sido consideradas también como susceptibles de permitir la implementación del denominado trabajo remoto. A las únicas personas que no aplica es a aquellas que se hayan contagiado del virus, en cuyo caso van a dejar de laborar y van a pasar a una etapa de suspensión imperfecta de labores. Vamos a conversar un poquito más adelante de lo que es exactamente la suspensión imperfecta. Claro, evidentemente el trabajo remoto, reiteramos, supone que la naturaleza de la labor que se desarrolla permita su ejecución remota, ¿no? Si una persona maneja máquinas, maneja herramientas que requieren necesariamente su presencia física en el centro de trabajo, naturalmente por la naturaleza de la actividad no va a ser posible aplicar el trabajo remoto. Para esos casos, la normatividad estableció la obligación de la implementación de la denominada licencia con goce de haber compensable, es decir, licencia porque el trabajador no desarrolla labor, remunerada porque el empleador tiene la obligación de continuar pagando las remuneraciones, y compensable porque este no es un regalo del empleador, sino que el trabajador debe, entre comillas, a su retorno, pagar con trabajo ese dinero que recibió por no laborar. Muy bien. ¿Cuáles son las particularidades de este trabajo remoto o los aspectos que hay que tener presente? En primer lugar, este cambio puede ser informado por el empleador, ya sea utilizando medios físicos o medios digitales, ¿no? El
Evidentemente, tal como se presentaron las circunstancias al inicio del aislamiento social obligatorio, casi todos los trabajadores que recibieron esta instrucción de implementación del trabajo remoto la recibieron de manera digital, ¿no? Ya sea a través de mensajería, como podría haber sido el WhatsApp, el Messenger del Facebook, el correo electrónico corporativo. Extrañamente, la norma no hace referencia al correo electrónico personal, pero no entendemos por qué, pero también podría haberse establecido, o también se podría haber dado la instrucción de la implementación del trabajo remoto por ese mecanismo de comunicación. Esta comunicación, que es obligatoria, conforme a la normatividad, debe señalar con toda claridad las características que ustedes pueden apreciar en la diapositiva: fecha de inicio, duración, cuáles serán los equipos y herramientas que se tendrán que utilizar para la ejecución de ese trabajo remoto, quién será el encargado de proveerlas. También se debe precisar qué consideraciones vinculadas a la seguridad y la salud ocupacional debe tener presente como recomendaciones el trabajador en la implementación y aplicación del trabajo remoto. También se debe establecer cuáles son los canales a través de los cuales el trabajador debe informar o puede informar a su empleador de aquellos riesgos que no hayan sido identificados preliminarmente al momento de la implementación del trabajo remoto. Los equipos y herramientas, y este es un aspecto también que lo distingue del teletrabajo, pueden ser proporcionados por el empleador o por el trabajador. Dijimos que en la comunicación de implementación del trabajo remoto hay que hacer referencia a este tema. Si es el empleador el que los provee, pues todo bien, eso es lo natural. Pero también es posible que sea el trabajador el que los provea, el que ponga a favor del servicio o al servicio del empleador su computadora, su línea dedicada, su electricidad. Pues si es así, lo que la normatividad del trabajo remoto establece es que no hay obligación de pagar un monto adicional al trabajador, que se pacte lo contrario. Entonces, en principio, simplemente suministrará el trabajador este tipo de herramientas y servicios sin esperar una contraprestación a cambio, salvo que sea pactada así. En cambio, en el teletrabajo, si hay una obligación de valorizar y de pagar la contraprestación correspondiente si es el trabajador el que brinda estas herramientas y equipos. Una condición adicional del trabajo remoto es que su implementación no debe afectar la naturaleza del vínculo laboral. En general, no debe afectar ninguna característica del vínculo laboral, no debe generar perjuicios de los derechos del trabajador. Lo único que cambia, lo único que modifica el trabajo remoto es la obligación de la presencia física del trabajador en el centro de trabajo, debido a que no va a haber una asistencia, ¿no? Lo cual tampoco quiere significar que no va a haber un control de la asistencia remota que pueda tener el trabajador al momento de la ejecución del trabajo remoto. En lo que respecta a la jornada de trabajo, esta tiene que ser la misma que la que existía antes de la implementación del trabajo remoto. El empleador también va a ser claramente el responsable de asignar las labores e implementar los mecanismos de supervisión y reporte. No va a haber posibilidad de que si el empleador no asigna labores, luego acuse al trabajador de que no laboró en un determinado día o incumplió obligaciones, porque las reglas de juego vinculadas a las instrucciones y las obligaciones que se deben cumplir o las metas que se deben cumplir, las debe establecer claramente el empleador. Entonces, no va a haber posibilidad de que se invoque un incumplimiento por parte del trabajador si es que no se ha establecido o no se ha dejado en blanco y negro, como se dice coloquialmente, cuáles son esas labores que el trabajador tiene la obligación de desarrollar. Muy bien. ¿Qué pasa con el grupo de riesgo y su vinculación con el trabajo remoto? El grupo de riesgo
vamos a ver este tema del grupo de riesgo en general un poquito más adelante, pero el grupo de riesgo, en principio, si por la naturaleza de sus actividades es posible implementar el trabajo remoto, pues esa es la opción A1 que debe aplicar el empleador, el trabajo remoto. Si eso no es posible, correspondía al principio de la cuarentena la aplicación de la licencia con goce de haber sujeta a compensación. Ese era, en un principio, la vinculación del trabajo remoto con el grupo de riesgo. Vamos a ver un poquito más adelante que en la actualidad ya es posible que bajo determinadas circunstancias las personas que forman parte del grupo de riesgo puedan incluso realizar actividad presencial. Muy bien. ¿Cuáles son los mitos que se han tejido en toda esta etapa en relación al trabajo remoto, ¿no? Antes de iniciar la exposición y probando que todo vaya a salir adecuadamente, sufrí una de las complicaciones del trabajo remoto, y es que evidentemente uno está en casa, ¿no? Uno sigue compartiendo con la familia, cuando uno tiene hijos, hijos menores sobre todo, sabe que papá o mamá están en casa y lo buscan a uno por todas partes, ¿no? Lo cual evidentemente complica la ejecución del trabajo remoto, lo puede hacer más estresante, ¿no? Entonces, claro, uno está en casa aparentemente cómodamente instalado, pero, por cierto, no es una situación más relajada, no es una situación que cause menos estrés. Uno cuando va a trabajar presencialmente en un centro de trabajo, como que los temas familiares quedan de lado, quedan al interior del domicilio o de la casa habitación de uno, y no se los lleva necesariamente por la proximidad física a la oficina. Entonces, se cree que el trabajo remoto es más relajado, y en lo absoluto lo es. Y hay gente que cree que porque, entre comillas, podría aparentar ser más relajado, hay la posibilidad de pagar menos. El trabajador es en su casa. Eso definitivamente no es así. Es más estresante, es mucho más complicado cumplirlo adecuadamente, y entonces no hay posibilidad de que el empleador pretenda unilateralmente un pago de una remuneración disminuida bajo este argumento de que hay una labor menor. Desde luego es un trabajo que tiene tanta o más presión que la que uno realiza física y presente, ¿no? El trabajador tiene menos peligros para la salud. Podría ser, si tenemos en cuenta que no hay un transporte hacia un centro de trabajo, podría ser, pero estamos cambiando el peligro del transporte al centro de trabajo por un estrés muy, muy fuerte. Porque resulta ahora que además no solamente se hace trabajo remoto, se hace educación remota. Y casi todos los que constituimos una familia y tenemos hijos, tenemos que compartir las dos o de repente una computadora que tenemos en casa con las clases de nuestros hijos, lo cual genera una organización bastante estresante y complicada, ¿no? Entonces, no sé realmente si liberarse del transporte hacia el centro de trabajo genera una disminución de los peligros para la salud. Yo creo que andar pensando qué computadora se puede utilizar, si el internet alcanza en su ancho de banda para que todos estemos adecuadamente conectados, que tu hijo se siente impotente porque no puede tener una buena conexión y no puede participar en su clase, ese es un estrés que desde nuestro punto de vista es un estrés un poco más perjudicial para la salud del trabajador. No se puede sancionar al trabajador, falso. El trabajo remoto sigue desarrollándose con ocasión de la vigencia del contrato. Los incumplimientos laborales, por supuesto que pueden sancionarse. Las tardanzas, las inasistencias injustificadas, virtuales, evidentemente, también pueden ser materia de sanción. La falta de reserva y confidencialidad, en general, aquellas faltas graves que se puedan demostrar y que se puedan ejecutar
de manera virtual, ¿no? Me preguntaba si es que la asistencia reiterada al centro de trabajo, porque así está establecido en la norma, bajo los efectos del alcohol o de alguna droga, pueda mantenerse como una causa justa de despido, como ocasión del trabajo remoto. O sea, en primer lugar, tendría que probarse a través de una prueba de alcoholemia o toxicológica. De repente eso generaría una complicación al momento de la probanza, pero podría ser posible que una persona inicie su sesión virtual diaria con algunas copas de más, ¿sí? Técnicamente sería posible. Si la policía presta el auxilio correspondiente, incluso esa situación hasta podría comprobarse. Sé que es más complicado, pero eventualmente sería también un motivo de sanción. Pero bueno, aparte del caso planteado, en general es posible que un empleador sancione al trabajador. Puedo disponer del tiempo del trabajador sin jornada, porque todo el día está en su casa, ¿no? Ahora nos suena la computadora, porque llega un correo electrónico, el correo electrónico llega también a nuestro teléfono, el WhatsApp funciona a cualquier hora, sábados y domingos. Como estamos en una situación de emergencia, todo el mundo cree que la emergencia habilita también el hacer consultas o trabajar o generar obligaciones en días no laborables o en horarios no laborables. En realidad, el trabajo remoto, como dijimos anteriormente, tiene la misma jornada que la preexistente al aislamiento social. Entonces, la obligación de respetar ese horario de trabajo por parte del empleador subsiste. Se denomina en realidad el derecho de desconexión por parte del trabajador. Culmino mi horario y tengo derecho a no mirar, o por lo menos taparme los ojos respecto de aquellas comunicaciones que puedan ser de naturaleza laboral, y en estricto esto debería ser respetado. Puede exigir su disposición en días no laborables. Bueno, esto está vinculado a lo que habíamos señalado anteriormente. No puedo exigir puntualidad ni código de presentación. La puntualidad, por supuesto, que puede exigirse, porque uno puede habilitar de manera virtual un sistema a través del cual el trabajador, si labora a través de tecnologías de la información, puede activarse y el empleador saber si inició la sesión en el horario correspondiente, ¿no? Por supuesto que es posible exigir puntualidad. Es posible, por ejemplo, exigir un código de presentación en cuanto a vestimenta, si vamos a hacer una reunión virtual con clientes o incluso entre los mismos trabajadores, necesitamos cumplir ciertos patrones, estar homogéneamente presentados. Por supuesto que es posible, ¿no? Por supuesto que es posible. Es también un derecho del empleador exigir una presentación adecuada cuando se tienen sesiones en donde la imagen va a ser algo importante, ¿no? No puedo otorgarle vacaciones unilateralmente a un trabajador remoto. Eso no es correcto. El trabajo remoto sigue siendo trabajo y al estar, digamos, en plena ejecución el contrato de trabajo, si el trabajador ya está en aptitud por haber cumplido su aniversario de salir de descanso vacacional, entonces el empleador en principio tendría que ponerse de acuerdo con él en el inicio del descanso vacacional, y si no hay posibilidad de que se pongan de acuerdo porque tienen posiciones diferentes, el empleador tiene todo el derecho, por norma, de decidir el momento en que el trabajador sale de vacaciones. Entonces, no es correcto creer que porque se está en el marco del trabajo remoto, el empleador ha perdido su derecho de obligarlo a salir de vacaciones vencidas, o sea, mejor dicho, vacaciones ya ganadas, ¿no? Las vacaciones pendientes. Muy bien, luego de haber explicado los aspectos principales de lo que es el trabajo remoto, vamos a pasar a conversar un poquito del grupo de riesgo. ¿No? El grupo de riesgo ha generado modificaciones a lo largo del coronavirus o del desarrollo de esta situación de emergencia sanitaria. ¿Qué cosa es el grupo de riesgo? Es la primera gran pregunta. El grupo de riesgo no es otra cosa que el universo de personas que, por las características que ustedes pueden ver en la diapositiva,
son más susceptibles de generar una enfermedad de mayor complicación o incluso más facilidad de muerte si es que se contagian con el coronavirus. Las características están vinculadas a la edad del trabajador y a la condición de su salud. ¿Cuáles son esas? La resolución ministerial 283-2020 MINSA, publicada el 13 de mayo del 2020 en el Diario El Peruano, establece, digamos, de manera más actualizada quiénes están dentro de este grupo de riesgo. ¿Por qué consignamos la resolución ministerial y la publicación? Porque las personas que han estado consideradas en este grupo de riesgo han ido variando, ¿no? Inicialmente, por ejemplo, no se hablaba de personas mayores de 65 años, inicialmente se hablaba de personas mayores de 60 años. Tampoco se hablaba de personas que tenían obesidad con índice de masa corporal de 40 a más. Se hablaba de una cifra menor. Entonces, es importante saber que en esta norma está la característica de afectaciones de salud actualizada de las personas que están consideradas dentro del grupo de riesgo. Vemos ahí que son las personas mayores de 65 años o aquellas que de pronto, no siendo mayores de 65 años, tienen estos padecimientos de salud: hipertensión arterial no controlada, enfermedades cardiovasculares graves, cáncer, diabetes mellitus, asma moderado grave, las que ustedes pueden apreciar ahí. Hay una especie de cajón desastre que es la enfermedad o tratamiento inmunosupresor. Existen una serie de enfermedades adicionales que pueden generar que el sistema de defensa del cuerpo esté deprimido o suprimido, y en esos casos ingresan en esta nomenclatura de enfermedad o tratamiento inmunosupresor. Esas personas son las que forman parte del denominado grupo de riesgo. ¿Qué cosa debe hacer el empleador frente a ellos? Siempre en vinculación con el deber de prevención que tiene el empleador, lo que se prioriza es el trabajo remoto, ¿no? Entonces, el empleador frente a los trabajadores con un grupo de riesgo, cuando por la naturaleza del trabajo se puede desarrollar trabajo remoto, debe priorizarse el trabajo remoto. Caso contrario, la solución es la licencia con goce de haber compensable. ¿Cuáles son las prohibiciones en la actualidad que tienen las personas que forman parte del grupo de riesgo? Están consideradas en el Decreto Supremo 094/2020, publicado también de manera reciente durante el mes de mayo, ¿no? La prohibición sustancial es que no pueden salir de su domicilio, salvo para las excepciones específicas que ustedes pueden apreciar en la diapositiva: por atención médica urgente, ante una emergencia, adquisición de medicinas, alimentos y servicios financieros. Claro, en caso de que no tengan una persona que los ayude, ¿no?, pueden salir de manera excepcional. Cobro de algún beneficio pecuniario otorgado por el gobierno en el marco de la emergencia nacional también es una posibilidad para que las personas del grupo de riesgo puedan salir de sus casas de manera excepcional. Cobro de atención en el sistema bancario, realización de un trámite que requiera su presencia física. Señalamos inicialmente que al principio de todo este escenario de coronavirus, el trabajador que formaba parte del grupo de riesgo o hacía trabajo remoto o estaba en licencia con goce de haber compensable. Hoy por hoy es posible que el trabajador tome la decisión de trabajar presencialmente. No hablamos de trabajo remoto porque eso no implica riesgo para el trabajador de cara al contagio. Hablamos evidentemente del trabajo presencial en el centro de trabajo. A través del Decreto Supremo 083/2020 y de la Resolución Ministerial 099/2020, se reguló la posibilidad de que el trabajador del grupo de riesgo, de manera voluntaria, sin ser obligado evidentemente por el empleador, tome la decisión de trabajar. Al principio, cuando el Decreto Supremo fue publicado, se creyó que era muy sencillo, que el trabajador hacía una declaración jurada, podía comenzar a trabajar de manera prácticamente inmediata. De hecho, la norma entró en vigencia al día siguiente de su publicación,
muchos trabajadores del grupo de riesgo comenzaron a trabajar, pero la resolución ministerial, que fue publicada el 27 de mayo del 2020, nos puso un procedimiento que, si bien no es complicado, de todas maneras es burocrático, ¿no? Pero que hay que cumplir y que recomendamos evidentemente cumplir. ¿Cuál es este procedimiento? Lo primero que tiene que hacer el trabajador es solicitarle a su empleador la emisión de un certificado de aptitud. Ese certificado de aptitud debe estar firmado por el médico responsable de la vigilancia de la salud o quien haga sus veces en caso el centro de trabajo no tenga obligación de tener un médico ocupacional, ¿no? A través de este certificado de aptitud, con criterio médico, este es un acto médico naturalmente, se autoriza desde el punto de vista médico que el trabajador está en aptitud de trabajar. Este certificado médico luego es remitido dentro de las 48 horas de efectuado el requerimiento al trabajador. Se remite el certificado de aptitud al trabajador. ¿Sí? Luego, dentro de las 48 horas, el empleador tiene la obligación de brindar al trabajador información adicional en relación a si las labores presenciales que le vayan a ser asignadas incrementan o no su riesgo o su exposición al riesgo. Una vez que ya el trabajador tiene su certificado de aptitud, lo que procede es que el trabajador le remita al empleador una declaración jurada dentro de las 48 horas previas al inicio de las actividades de acuerdo a lo que tiene programado el trabajador. Recibe el empleador esta declaración jurada y con un máximo de 24 horas previas al inicio de las labores por parte del trabajador debe devolvérsela al trabajador con su firma, vale decir, con la firma del representante legal y con la firma del médico responsable. Entonces, esto que ha parecido todo un trabalengua, pero felizmente ustedes van a tener de manera ordenada en las diapositivas, recién va a permitir que el trabajador pueda iniciar sus labores. Naturalmente, esta documentación tiene que ser guardada en los legajos personales de los trabajadores, porque ante una fiscalización y ante la pregunta de un fiscalizador de si se ha seguido el procedimiento para autorizarse el inicio del trabajo presencial del trabajador del grupo de riesgo, hay que estar en capacidad de demostrar que se siguió con la norma respectiva. Hay que resaltar que no obstante que el trabajador firma esta declaración jurada de asunción de responsabilidad, la responsabilidad del empleador en lo que se refiere a el liderazgo de la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo no desaparece. El empleador siempre conserva la obligación de implementar todos los cuidados y controles establecidos en la normatividad específica del coronavirus y evidentemente en toda la normatividad establecida por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento. Esa responsabilidad nunca la pierde el empleador, ¿no? Entonces, no es que el trabajador del grupo de riesgo firma la declaración jurada y si se contagia no pasa nada. No, si se contagia sí pasa algo. Si el empleador no le ha entregado equipos de protección personal, si el trabajador no le ha hecho medición de la temperatura al ingresar y ha dejado a la deriva, entonces puede tener también responsabilidad en que ese trabajador del grupo de riesgo haya finalmente sido víctima de contagiarse del coronavirus. Muy bien, pasamos a otro tema interesante de la suspensión perfecta de labores. Esta suspensión perfecta de labores en la actualidad está regulada por el Decreto de Urgencia 038-2020 y su reglamento, que es el Decreto Supremo 011-2020. Hay que señalar que antes de que esa normatividad sea dictada, ya la Ley de Productividad y Competitividad Laboral contenía un procedimiento de suspensión perfecta del contrato de trabajo
sobre todo en el marco de la existencia de casos fortuitos o de fuerza mayor, ¿no? De hecho, conocemos de empresas que iniciaron su procedimiento, digamos, del procedimiento regulado en la norma general, y la actitud del Ministerio de Trabajo fue, no, adecúese, porque se presentó de manera virtual ese tipo de solicitudes, y en el camino salió la nueva normatividad, y la actitud del Ministerio de Trabajo fue, no, adecúese a la nueva normatividad. O sea, para ellos el sistema de suspensión que ya existía, en realidad estaba en una suerte de suspenso también, ¿no? No, sin ningún tipo de explicación, sin ningún tipo de fundamentación jurídica, para ellos era inaplicable la suspensión perfecta de labores. Escuchamos a la ministra muchas veces declarar, al presidente muchas veces declarar, y en realidad nunca se atrevían a decir nada en relación a la suspensión perfecta de labores general, hasta que esta normatividad fue dictada y publicada en el Diario El Peruano, ¿no? Esta suspensión perfecta de labores regulada por ese decreto de urgencia es aplicable a todos los empleadores y trabajadores del sector privado. Microempresas, pequeñas empresas, trabajadores que puedan estar desarrollando actividad deportiva como los futbolistas, construcción civil, gremio pesquero. Basta ser del sector privado para que esta normatividad sea la aplicable para el caso específico. ¿Qué cosa es la suspensión perfecta de labores? No es otra cosa que ponerle un stand-by a la relación laboral, porque el empleador no va a tener obligación de pagar la remuneración y el trabajador no va a tener obligación de prestar su fuerza laboral, es decir, no va a tener obligación de trabajar. Naturalmente, esta suspensión perfecta de labores implica un procedimiento, por lo tanto, el trabajador, o mejor dicho, no supone por parte del trabajador una aceptación. El empleador, de manera unilateral, si es que califica de acuerdo a las características que vamos a saber un poquito más adelante, el empleador, si es que califica, lo inicia de manera unilateral, ¿no? Entonces, estamos hablando de un procedimiento que se inicia por decisión del empleador. Aunque cuando el decreto de urgencia fue publicado no estaba muy claro, esa claridad ya se develó con la publicación del reglamento, y quedó muy claro que antes de aplicar propiamente la suspensión o de iniciar el procedimiento ante el Ministerio de Trabajo, había la obligación de intentar aplicar medidas menos gravosas, ¿no? Medidas menos lesivas y que generen menos complicación y menos perjuicio, entre comillas, que la de la suspensión perfecta de labores. Por eso, una de las obligaciones de los empleadores antes de iniciar el procedimiento es haber intentado implementar ese tipo de medidas, como cuáles: otorgar vacaciones ya adquiridas y pendientes de goce, acordar el adelanto de vacaciones a cuenta del periodo que se genera futuro, o de repente la reducción de la jornada diaria o semanal con la reducción de la remuneración de manera proporcional. Pero ojo que estos intentos no dependen de la voluntad unilateral del empleador. No es que el empleador otorga vacaciones ya adquiridas manu militari y todos se van de vacaciones porque yo lo digo. Aquí se implementa un intento de acuerdo con el trabajador, y si los trabajadores no desean, en el marco del procedimiento se va a tener que demostrar que se iniciaron estas negociaciones, que no se llegaron a buenos puertos, o que se llegaron a nuevos puertos y una vez ejecutadas ya se podía iniciar con la suspensión de labores propiamente dichos. ¿Qué otras medidas menos gravosas se podían implementar? Acordar la reducción de remuneraciones que guarden proporcionalidad con las causas que la motiven, no siendo factible en ningún caso acordar una reducción por debajo de la remuneración mínima vital. Esto como que es, digamos, poco razonable, ¿no? Porque si el trabajador está en una situación de licencia con goce de haber compensable y en estricto no está trabajando, entonces, ¿por qué no podría pactar en que se mantenga sin trabajar, porque no está desplegando su fuerza laboral, y la remuneración sea reducida incluso por debajo de la remuneración mínima vital? Nosotros consideramos que esta prohibición de reducción por debajo de la remuneración mínima vital
es en caso el trabajador esté desarrollando trabajo remoto, porque desarrollando trabajo remoto sigo laborando físicamente, o mejor dicho, sigo desarrollando mi trabajo, no presencialmente, pero sigo desarrollando mi trabajo. Pero es diferente la situación de aquel trabajador que ni siquiera hace trabajo remoto. Nosotros consideramos que en ese caso específico sí sería factible incluso pactar un ingreso menor. Y bueno, siempre hay posibilidad de otras medidas adicionales y la norma también lo consideraba como, o lo considera como medidas menos gravosas antes de la aplicación de la suspensión, ¿no? Entonces, queda claro que previo a que se inicie el procedimiento de suspensión perfecta, el empleador tiene la obligación de agotar estas negociaciones, lo cual naturalmente supone informar a los trabajadores, a la organización sindical o a los representantes de los trabajadores que existen motivos suficientes para ingresar a este procedimiento y que hay que intentar buscar medidas menos lesivas. ¿Cuáles son las causales que ha establecido esta norma? Esta norma ha establecido dos grupos de causales. La primera, aquella en que por la naturaleza de las actividades no se puede implementar el trabajo remoto o la licencia con goce de haber. Y el reglamento de la ley precisó que se debe entender que es imposible aplicar el trabajo remoto en aquellos casos en que por la naturaleza de las actividades es indispensable la presencia física del trabajador en el centro de trabajo. Si soy un vigilante que vigilo un edificio, no puedo hacer trabajo remoto del edificio. Si soy una persona que maneja un montacargas, no puedo hacer trabajo remoto para manejar el montacargas. Entonces, en esos casos, en ese par de ejemplos, podemos apreciar la imposibilidad de aplicar el trabajo remoto. Entonces, calificaría como una de las posibilidades para iniciar el proceso de suspensión perfecta de labores. No queda ahí. La otra alternativa que plantea esta causal es la imposibilidad de otorgar licencia con goce de haber. El reglamento también precisa cuáles son aquellos supuestos en que es imposible o poco razonable la implementación de la licencia con goce de haber compensable, ¿no? Y pone algunos ejemplos. Cuando la jornada del empleador cuenta con turnos que cubren la actividad continua durante 24 horas al día, ¿no? Si yo tengo 3 turnos de 8 horas cada uno, es imposible que implemente un sistema de recuperación de horas, porque tengo los turnos copados. Y si tengo los turnos copados, entonces no se hace razonable pensar en que voy a poder recuperar aquella licencia con goce de haber que otorgué. Cuando por la naturaleza riesgosa de las actividades, extender el horario puede poner en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores. Por ejemplo, los médicos radiólogos, por su exposición a la radiación, tienen una jornada disminuida y por lo tanto hay una prohibición de exceder una determinada cantidad de horas. Entonces, en esos casos tampoco sería factible recuperar esa licencia otorgada, ¿no? Otros supuestos que establece la norma, cuando el horario de atención del empleador se sujete a restricciones establecidas por leyes u otras disposiciones normativas administrativas. Se me ocurre el caso de una discoteca, ¿no? La ordenanza municipal correspondiente que regula ese tipo de actividad establece que puede desarrollar esa actividad de lunes a sábado y en un determinado horario, en donde no hay posibilidad de hacer horas extras. Entonces, ¿cómo hago que una persona recupere? Es imposible. Otras situaciones que manifiestamente escapen al control de las partes. En la práctica, hemos tenido oportunidad de sustentar una que fue considerada como válida, vinculada al hecho de que una empresa era subcontratista de una contratista de Petroperú y no tenía manera de establecer autónomamente el horario en que sus trabajadores debían desarrollar sus labores. Estaba sujeta a las instrucciones de la contratista principal, que a su vez estaba sujeta a las órdenes de Petroperú. Entonces era imposible o era irrazonable que se pueda pensar que era posible aplicar algún sistema para lograr la compensación. Y
esta explicación fue considerada como una explicación válida dentro del cajón de desastre que ustedes pueden apreciar como otras situaciones que manifiestamente escapen al control de las partes. Muy bien, la otra causal está vinculada ya a un tema económico, ¿no? No pueden implementar el trabajo remoto o licencia con goce de haber por el nivel de afectación económica que tienen al 15 de abril del 2020. ¿Por qué el 15 de abril de 2020? Porque el 14 de abril de 2020 fue la fecha en que se dictó el decreto de urgencia y el 15 de abril de 2020 entró en vigencia, ¿no? Entonces, cuando existe un grado de afectación económica establecido por la propia norma, se puede invocar esta causal para ingresar el procedimiento de suspensión. Hay que comparar unos ratios que están vinculados a la remuneración de los trabajadores y a los niveles de venta. No vamos a marearlos con los ratios, pero, digamos, si tenemos que hacer una descripción muy genérica, la norma se pone en el supuesto de regular la afectación económica para los empleadores cuyas actividades se mantuvieron durante el estado de emergencia, estableció los ratios para las medidas adoptadas en abril, para las medidas adoptadas a partir de mayo de 2020, tanto para microempresas como pequeñas empresas o para medianas y grandes empresas. Los ratios o los resultados de las comparaciones para todos esos casos son diferentes, están en las normas. También para aquellas empresas cuyas actividades no se permitieron de continuar, también se establecieron, digamos, los rangos o los montos de afectación económica. Y para el caso de los empleadores que tenían menos de un año, ¿no? En esos casos, en el caso de los empleadores que tuvieran menos de un año de funcionamiento, como no había la posibilidad de comparar año a año, lo que se estableció era que se realice, ya sea que realice actividades permitidas o no permitidas, en lugar de comparar el ratio del mismo mes del año anterior, la comparación se realizaba en función al ratio promedio mensual de ventas de los primeros 3 meses de funcionamiento. Y en el caso de que en el mes previo a la adopción de la medida correspondiente las ventas fueran 0, también podía aplicar la medida de suspensión. Naturalmente todo esto, con ocasión del procedimiento de suspensión, hay que probarlo al momento de la verificación. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento se realiza todo de manera virtual, a través de una plataforma especial implementada por el Ministerio de Trabajo. Se hace una comunicación remota a la Autoridad Administrativa de Trabajo que tiene carácter de declaración jurada, se expone o se consigna cuál de las causales es la que ha sido considerada por el empleador como la que corresponde para calificar. Se señala cuál es, naturalmente, el nombre del empleador, sus datos generales, los correos electrónicos del empleador y de los trabajadores, porque con ocasión de la verificación que luego realiza la SUNAFIL, hay un contacto directo entre el inspector y el empleador y entre el inspector y los trabajadores, ¿no? Luego, la autoridad administrativa tiene 30 días hábiles para realizar la verificación. Este es un procedimiento en el cual quien se pronuncia es el Ministerio de Trabajo, pero la labor de verificación propiamente dicha está a cargo de la SUNAFIL, de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Entonces, durante estos 30 días hábiles se produce el trabajo propio de la SUNAFIL para, de manera remota, solicitar información al empleador y recabar también información de manera directa con los trabajadores. Posterior a la verificación, la Autoridad Administrativa de Trabajo tiene 7 días hábiles para emitir su pronunciamiento. En la práctica lo que sucede es que el inspector emite su informe, lo remite al Ministerio de Trabajo y una vez recibido ese informe, el Ministerio de Trabajo tiene 7 días hábiles para emitir su resolución de primera instancia. Evidentemente, ya sea estimando, o sea, aceptando la medida o desaprobándola. De no pronunciarse expresamente, de no haber un pronunciamiento en una comunicación oficial, en una notificación motivada oficial, aplica el silencio administrativo positivo. Es decir, se entiende que el silencio de la autoridad de trabajo genera la aprobación de la medida. Aquí quiero precisar lo siguiente. Esta
este silencio administrativo positivo aplica cuando vence el plazo de 7 días hábiles, luego de que el Ministerio de Trabajo recibe el informe de SUNAFIL, y dentro de esos 7 días hábiles no se pronuncia. No es que el silencio administrativo positivo se aplica si el primer plazo de 30 días hábiles se vence. Incluso ya existe jurisprudencia administrativa con ocasión del procedimiento general en que si ese primer plazo se vence y se excede, ahí no aplica el silencio administrativo positivo. Aplica única y exclusivamente en este segundo plazo de 7 días. ¿Qué quiere decir eso? Nos estaríamos preguntando, ¿que tenemos que recibir la notificación en 7 días? No, la norma no habla de que debemos ser notificados necesariamente dentro de los 7 días. Lo que la norma dice es que el ministerio tiene que pronunciarse dentro de los 7 días. La notificación será otro tema, ¿no? Entonces, en realidad el ministerio puede simplemente consignar una fecha que esté dentro del rango de los 7 días y habrá cumplido con su obligación de pronunciarse de manera expresa, salvo que no pronunciándose, y evidentemente viendo la fecha del informe de SUNAFIL, uno pueda demostrar que vencieron los 7 días y por lo tanto aplica la suspensión, como mejor dicho, el silencio administrativo positivo, ¿no? Hay que tener en cuenta que este es un procedimiento que no concluye en primera instancia. Puede ser materia de recurso de reconsideración y apelación e incluso de recurso de revisión. El recurso de reconsideración en materia de derecho administrativo permite que uno interponga un recurso ante la misma primera instancia que ha emitido su pronunciamiento siempre que existan nuevas pruebas, ¿no? Si no existen nuevas pruebas, entonces necesariamente hay que apelar y el tema es resuelto por la segunda instancia. El recurso de reconsideración no. El recurso de reconsideración con las nuevas pruebas lo resuelve la misma primera instancia que emitió el primer pronunciamiento. Muy bien. ¿Qué pasa si la autoridad administrativa de trabajo comprueba que no existe correspondencia entre la información que presentó el empleador o descubre que este procedimiento en realidad se inició con un ánimo perverso de perjudicar necesariamente la actividad sindical? Deja sin efecto la suspensión de labores y el empleador está obligado a pagar todas aquellas remuneraciones que dejó de pagar con ocasión de la implementación. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Como máximo, como plazo máximo, esta suspensión puede extenderse hasta 30 días posteriores a la conclusión de la emergencia sanitaria. Hoy por hoy la emergencia sanitaria ha sido extendida hasta octubre, por lo tanto, máximo hasta 30 días hábiles posteriores al mes de octubre será posible que los empleadores mantengan la suspensión perfecta siempre que la hayan solicitado de esa manera ante el Ministerio de Trabajo. Es posible, y lo planteo como pregunta, que en el camino del procedimiento, o incluso ya habiendo obtenido una resolución expresa, estimatoria, que autorice la suspensión, o antes, es posible que el empleador decida reincorporar a algunas personas que están dentro del procedimiento de suspensión. Por supuesto que sí. Es menos gravoso que mantener el procedimiento. Eso está específicamente incluso mencionado en el reglamento. Lo único que hay que tener cuidado cuando se desafecta a esas personas de la suspensión perfecta de labores es informarlo a la autoridad administrativa de trabajo, ¿no? Porque si uno no lo informa, lo que podría suceder es que al momento de la verificación el inspector encuentre a personas, encuentre entre comillas, porque las va a encontrar virtualmente, las va a encontrar trabajando cuando teóricamente están en suspensión perfecta de labores. Entonces, hay que informarlo. ¿Es posible desafectarlos? Sí, pero hay que informarlo al Ministerio de Trabajo. Cabe señalar que en todos los procedimientos en donde por resolución expresa se haya autorizado la suspensión o por resolución estimatoria en aplicación del silencio administrativo positivo se haya autorizado la suspensión perfecta de labores,
todas estas alternativas o decisiones son fiscalizables de manera posterior, ¿no? Entonces, el tema no acaba con el pronunciamiento o con la obtención de una resolución favorable. Pueden haber fiscalizaciones posteriores para efectos de si realmente, verificar si realmente todo lo que se actuó en el marco del procedimiento estuvo apegado a la buena fe y fue verdadero frente a la autoridad administrativa de trabajo. Si se comprueba lo contrario, naturalmente se declara la nulidad de la suspensión e incluso se puede aplicar una multa en contra del empleador de entre 5 y 10 UITs sin perjuicio de que pueda ser denunciada ante el Ministerio Público, ¿no? Con el inicio de la acción penal o de la denuncia penal respectiva. Muy bien, contrario a lo que es la suspensión perfecta del contrato de trabajo o de las relaciones laborales está la suspensión imperfecta. Habíamos dicho que la suspensión perfecta de las relaciones de trabajo o de las relaciones laborales implica que el empleador deja de pagar remuneración y que el trabajador deja de laborar. Por eso se dice que es perfecta, ¿no? La suspensión es total. En cambio, en la suspensión imperfecta, la imperfección, entre comillas, viene porque, en este caso, el empleador sigue pagando la remuneración y el trabajador no tiene obligación de trabajar. De ahí la calificación de suspensión imperfecta, ¿no? En el contexto del COVID, ¿qué temas vinculados a la suspensión imperfecta tenemos? Ya lo habíamos visto con ocasión de lo que es el trabajo remoto y las personas que puedan ser afectadas por el virus, ¿no? Si una persona es afectada por el virus, no se puede implementar respecto del trabajo remoto. Ya habíamos dicho que corresponde una suspensión imperfecta del contrato de trabajo. Muy bien. ¿Cuál es la regla general cuando existe una incapacidad para trabajar, en este caso por un tema de salud? La regla general es que los primeros 20 días de incapacidad los asume el empleador y a partir del 21º día, o sea, del día 21, lo asume de salud. En la práctica, el empleador sigue pagando, pero puede recuperar ese dinero a través de un procedimiento de devolución de subsidios en salud. ¿Sí? Esa es la regla general. En vinculación de este tema con el COVID, la normatividad especial estableció que para aquellos trabajadores que percibían una remuneración de hasta 2.400 soles, Salud asumía los 20 o asume los 20 primeros días de incapacidad a trabajar a través de un procedimiento que ha regulado eso. Muy bien, entonces hay que tener eso presente. El empleador, para aquellos trabajadores que se encuentran bajo esta circunstancia de suspensión imperfecta por haber sido contagiados, aquellos trabajadores que no ganen más de 2.400, el empleador puede recuperar ese dinero por los primeros 20 días. Si se tiene sospecha de que un trabajador ha sido contagiado, ya no estamos en el caso en que tenemos la certeza, tenemos la sospecha de que un trabajador ha sido contagiado, lo aislamos y se confirma un resultado negativo. ¿Qué pasa en esos casos? En esos casos, lo que se ha establecido es que ese periodo se considera como una licencia con goce de haber compensado. Como no se ratificó la sospecha, el trabajador claramente no está contagiado con el virus, entonces no aplica una suspensión imperfecta, sino se considera ese tiempo de aislamiento preventivo, si queremos verlo así, hasta el claro resultado negativo de la prueba, como una etapa de licencia con goce de haber compensable. Claro, naturalmente el empleador podría decidir que el trabajador no lo compense, pero en principio debe compensarlo con trabajo. Muy bien. Luego, para ya ir acabando, vacaciones pendientes y adelantadas. Para no hacerlo teórico, he planteado algunas preguntas que son las que frecuentemente se plantean con ocasión de este tema, ¿no? ¿Puede un empleador otorgar vacaciones pendientes a un trabajador en licencia con goce de haber compensable que no puede hacer trabajo remoto en forma unilateral? Es decir, el empleador decide unilateralmente sacar de vacaciones a un trabajador que está en etapa de licencia con goce de haber compensable. La respuesta es negativa. El empleador no lo puede hacer. Puede acordar con el trabajador hacerlo, es decir,
en lugar de que la licencia sea con goce de haber compensable, acordar con el trabajador que salga de vacaciones, eso es perfectamente factible. Pero unilateralmente no es posible. ¿Puede un empleador otorgar vacaciones pendientes a su trabajador en forma unilateral cuando viene realizando trabajo remoto? Esa es una pregunta que ya habíamos un poco contestado con ocasión de referirnos a los mitos del trabajo remoto, ¿no? La respuesta es que sí, que efectivamente el trabajo remoto finalmente es el desarrollo de la labor que proviene, o mejor dicho, de la prestación del trabajador que proviene del contrato de trabajo, y entonces es perfectamente factible que el empleador decida, sales de vacaciones y sales esta fecha, porque no nos hemos puesto de acuerdo en la fecha que ibas a salir. ¿Puede un empleador otorgar vacaciones adelantadas en forma unilateral? Ahí sí, la respuesta es tajantemente que no. Las vacaciones adelantadas necesariamente suponen un acuerdo entre el trabajador y el empleador. Esas vacaciones adelantadas son aquellas que corresponden al aniversario aún no cumplido por parte del trabajador. Y se pueden adelantar vacaciones por las ganadas en el tiempo del aniversario aún no cumplido, o incluso por aquel tiempo que todavía se está por cumplir, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque las vacaciones adelantadas que exceden el tiempo de ese aniversario no cumplido, no se pueden luego descontar en la liquidación de beneficios, porque así lo establece la norma correspondiente. Entonces, si un trabajador está recién cumpliendo un nuevo aniversario y ha trabajado solamente 2 meses, y yo le otorgo vacaciones adelantadas por más de esos 2 meses, supongamos por 7 meses, cuando solamente cumplió 2, y es liquidado, voy a tener 5 meses de vacaciones que no voy a poder compensar de ninguna manera al momento de la liquidación de beneficios sociales. Como tema final, el régimen de cese en la coyuntura del COVID. Con ocasión de este tema, evidentemente, los empleadores se han encontrado pues, en una situación muy complicada, ¿no? Con una cadena de pagos totalmente quebrada, con la imposibilidad de desarrollar la actividad que les genera ingresos, y con trabajadores que tenían teóricamente el derecho de seguir recibiendo su remuneración. Esto ha venido seguido de las acciones más inusitadas para concluir las relaciones laborales, ¿no? Pero la pregunta aquí es, ¿se han dictado disposiciones especiales en esta etapa del COVID que hayan flexibilizado la posibilidad del cese, que hayan establecido normatividad especial? La respuesta es que no. Ni siquiera el procedimiento de suspensión perfecta, porque recordemos que el procedimiento de suspensión perfecta solamente implica autorizar un stand-by en la relación laboral. Concluido el periodo de la suspensión perfecta, el trabajador debe reincorporarse al puesto de trabajo. El contrato de trabajo no concluye. Entonces, la suspensión perfecta de labores no es un procedimiento de modificación del régimen del despido o de la permanencia o de la estabilidad laboral del trabajador. No existe normativa especial que haya flexibilizado la facultad del empleador de despedir a un trabajador. Seguimos exactamente con lo mismo. Solo se puede despedir a un trabajador por causas vinculadas a su capacidad o por causas vinculadas a su conducta, siguiendo los procedimientos que tendríamos que haber seguido aun cuando no hubiera existido el COVID-19, ¿no? Con el evidente cuidado de que si uno despide arbitrariamente a un trabajador o lo despide incausadamente, no solamente enfrenta el peligro del pago de una indemnización por despido arbitrario, sino también enfrenta el peligro de que el trabajador diga, no, yo no quiero una indemnización por despido arbitrario, yo quiero mi reposición al puesto de trabajo. Y si el despido es arbitrario o el despido fraudulento y el trabajador pide excluyentemente de la indemnización su reposición al puesto de trabajo, tengan por cierto que el Poder Judicial va a terminar reponiéndolo, ¿no? Un tema importante vinculado al régimen de cese en la coyuntura del COVID, que ha aflorado más de lo que ya existía, es el famoso retiro de confianza. El retiro de confianza
no es otra cosa que una causal subjetiva, en donde por la decisión personalísima del empleador decide retirarle la confianza a aquellos trabajadores que ocupan puestos de confianza o puestos de dirección. Y en esos casos, la normativa, dicho sea de paso, califica a quienes pueden ser considerados como trabajadores de confianza o trabajadores de dirección, y en esos casos el retiro de confianza que puede aplicarse, lamentablemente, no obstante este escenario del COVID, implica un cese legal, en donde no hay obligación de pagar indemnización por despido arbitrario. Digo legal y legal entre comillas. ¿Por qué legal entre comillas? Porque la Constitución Política del Estado establece que todos los trabajadores tienen una adecuada protección contra el despido arbitrario. Entonces, si la ley establece que solamente se puede despedir a los trabajadores por causas vinculadas a su conducta o causas vinculadas a su capacidad, y la Constitución no hace ningún tipo de distinción, ¿cómo es posible que por una causal que no está vinculada a la capacidad o a la conducta, como es el retiro de confianza, pueda terminar yo invocando que no hay que pagar indemnización por despido? Lamentablemente, esta es una construcción que proviene de las sentencias que emite el Tribunal Constitucional vinculadas a la imposibilidad que tienen los trabajadores de confianza y de dirección de ser repuestos en su puesto de trabajo. No de cobrar una indemnización, sino de ser repuestos a su puesto de trabajo, ¿no? Entonces, con ocasión de esta construcción teórica del Tribunal Constitucional, la justicia ordinaria, lamentablemente, tomando ese punto de partida, ha terminado concluyendo que incluso en el régimen privado, retirar la confianza tampoco permite a los trabajadores el reclamo de una indemnización por despido. El Pleno Jurisdiccional del 1 de septiembre del año 2018, el Pleno Jurisdiccional es otra cosa que una decisión conjunta de los vocales de la Corte Suprema. Este Pleno Jurisdiccional incluso se publicó en el Diario Oficial Peruano, establece que para aquellos trabajadores que ingresaron de manera directa a un puesto de confianza, a un puesto de dirección, cuando se les retira la confianza, no tienen derecho a indemnización. Si ingresaron a un puesto común y corriente y con ocasión de su récord laboral pasan a un puesto de confianza o un puesto de dirección, si se les retira la confianza, en principio deben volver a su puesto original, salvo que el trabajador no lo desee, en cuyo caso puede reclamar la indemnización por despido. Con ocasión de esta coyuntura del COVID, lamentablemente, muchos trabajadores de dirección y muchos trabajadores de confianza recibieron su carta, la carta no deseada, retirando la confianza, y lamentablemente mucho no van a poder hacer ante la autoridad ni administrativa ni judicial, porque si el caso llega a la Corte Suprema, se sabe que la posición es que no tienen derecho a la indemnización. Despido dentro del periodo de prueba. También han venido muchísimas dudas e incógnitas en relación a qué pasa con los trabajadores que están dentro del periodo de prueba y están o haciendo trabajo remoto o incluso en licencia con goce de haber compensable. ¿Los puedo despedir? Bueno, en realidad, si la norma señala que para obtener estabilidad laboral debo superar el periodo de prueba, si no lo he superado y dejo sin efecto el contrato, aún en el escenario del COVID, no tengo como trabajador derecho de reclamar absolutamente nada, ni reposición ni indemnización. ¿Qué pasa con la renovación de los contratos? Estoy obligado a renovar los contratos de trabajo a plazo fijo porque el trabajador, o porque estamos en un escenario del COVID, o porque el trabajador se contagió de COVID, o porque el trabajador es un trabajador que pertenece al grupo de riesgo. Lamentablemente, desde el punto de vista del trabajador, no es posible sostener que hay obligación del empleador de renovar el contrato de trabajo. El empleador actuaría de manera legal si llegado a la fecha de vencimiento del contrato de trabajo, simplemente toma la decisión de no renovarlo y liquida al trabajador. No obstante que pueda estar en grupo de riesgo, no obstante que pueda estar en trabajo remoto,
y no obstante que pueda estar en licencia con goce de haber compensable. ¿Hay obligación de renovar contratos en la coyuntura del COVID? Ya habíamos dicho que no. ¿Qué pasa si el trabajador ha sido diagnosticado y en plena enfermedad vence su contrato? Lamentablemente el empleador tiene todo el derecho de decidir no renovarlo. ¿Existe algún caso en el cual hay obligación de renovar el contrato? Esta es una pregunta que a todos les podría parecer poco razonable. ¿Cómo es posible que me planteen una pregunta así? Si la fecha de vencimiento del contrato llegó a su fin, o llegó, mejor dicho, entonces yo no tengo obligación de renovar un contrato a plazo fijo. Pero la respuesta es que sí. Existe un supuesto que está regulado en la ley de equidad salarial para aquellos contratos de trabajo a plazo fijo en donde esté contratada una trabajadora gestante o la trabajadora se encuentra en periodo de lactancia. Hay que tener mucho cuidado. Si se me va a vencer un contrato a plazo fijo en esta etapa del COVID, yo podría actuar mal si simplemente respondo señalando, venció la fecha, entonces ya no hay obligación. Lo que debo preguntar es, ¿venció la fecha? Sí. ¿La persona involucrada es una persona gestante, una trabajadora gestante o en periodo de lactancia? Sí. Si es así, tengo obligación de renovar. La ley ha establecido, en protección de las madres trabajadoras, que si el contrato llega a su fecha de vencimiento, pero se trata de una trabajadora embarazada o una trabajadora en etapa de lactancia, estoy obligado a renovar. Solamente estoy obligado a no renovar si la causa objetiva de contratación ha desaparecido. Y les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si contrato a una trabajadora suplente? ¿No? Porque la trabajadora titular se fue de vacaciones y resulta que la suplente está embarazada, pero llega la fecha de vencimiento de su contrato y va a regresar la trabajadora suplida. Entonces, en ese caso, no obstante que la trabajadora involucrada, la suplente, está embarazada, la causa objetiva ha desaparecido. ¿Por qué? Porque la persona suplida va a regresar a su puesto de trabajo. Entonces ya no va a haber un puesto libre. En ese caso, por supuesto que no puedo no renovar, ¿no? Pero si se trata, por ejemplo, de un contrato de trabajo por apertura del nuevo establecimiento y la trabajadora contratada es una trabajadora que está embarazada y a los 6 meses se vence su contrato, entonces tengo obligación de renovar, porque los contratos por apertura del nuevo establecimiento tienen un plazo de vigencia máximo de 3 años, entonces voy a estar en la obligación de renovarlo por lo menos hasta que concluya su periodo de lactancia. Entonces, mucho cuidado con eso. Finalmente, ¿un trabajador puede cometer falta grave en esta coyuntura? Por supuesto que sí. El régimen en ese sentido no ha cambiado. Si comete falta grave, puede ser susceptible de las sanciones que la ley permite aplicar al empleador. Muy bien, eso sería todo en relación a la exposición. Voy a dejar de compartir la pantalla para poder pasar en todo caso a la etapa de preguntas. Adelante, Víctor. Muchas gracias por la atención. Perfecto. Buenísimo, buenísimo, doctor Benavente. Qué bueno que ya tenía preparado un grupo de preguntas súper, bueno, coinciden bastante con las dudas que están teniendo las personas que nos han mandado sus preguntas. Por eso que he estado haciendo como viendo qué preguntas se repiten para poder hacer ahora la rueda de preguntas. Hay preguntas que ya se han respondido justamente en la parte final. Por ejemplo, si es posible que te despidan cuando te mandan a suspensión perfecta. Entonces ya se sabe de que la respuesta es que no, es que la relación continúa, ¿no? Ahora, la pregunta podríamos afinarla un poco y preguntar en qué caso sí puede pasar esta suspensión. A ver, si el Este trabajador despido está, durante. si el trabajador está inmerso en el procedimiento ante el Ministerio de Trabajo de suspensión perfecta del contrato de trabajo, naturalmente cualquier despido que se pueda aplicar va a ser un despido arbitrario, porque no va a haber una causal, el trabajador no va a estar con la relación laboral
suspendida, ¿no? Entonces, un trabajador con relación laboral suspendida no puede tener faltas graves vinculadas a su capacidad, o causas vinculadas a su capacidad, o causas vinculadas a su conducta, ¿no? Entonces, se incurriría en un despido arbitrario de todas maneras, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Lo mismo si uno despide a un trabajador por el hecho de que de repente pertenece al grupo de riesgo, ¿no? O es mayor de edad, simplemente. Cualquier despido que no esté sustentado en las causas objetivas que establece la ley es un despido que genera una protección especial de la ley, ¿no? Justamente en línea de ello, hay una pregunta que dice, ¿qué beneficios se afectan durante la suspensión perfecta? Yo quería agregar a esa pregunta también si es posible dar algunos beneficios como empresa durante este periodo de suspensión. A ver, para saber qué beneficios, o mejor dicho, qué uno deja de pagar si un trabajador está inmerso en un proceso de suspensión perfecta, evidentemente cada norma tiene un tratamiento que no necesariamente es el mismo para todos, ¿no? Me explico. Por ejemplo, ¿qué pasa en la CTS? La CTS te establece que solamente los periodos de suspensión en donde existe pago de remuneración, ese periodo es computable para efectos de CTS. Caso contrario, el periodo de suspensión perfecta en donde no hay pago de remuneración no es computable para CTS, ¿no? En gratificaciones sucede lo mismo. En vacaciones hay una controversia ahí, ¿no? Porque cuando uno revisa el artículo que regula cuáles son los días que se consideran para efectos del cálculo de las vacaciones, encuentra un inciso en donde se hace referencia a las inasistencias o faltas autorizadas por el empleador, ¿no? Pero aquí, en un procedimiento de suspensión, no estamos hablando de una autorización que formula el empleador, sino de un procedimiento unilateral, ¿no? En donde incluso existe hasta una suerte de oposición del trabajador. El trabajador no quiere ir a un procedimiento de suspensión, quiere que le sigan pagando su remuneración, no obstante no trabajar, ¿no? Entonces, consideramos que también afecta el récord vacacional para efectos del pago de la remuneración vacacional respectiva, ¿no? Y en relación a la última parte de tu pregunta, ¿cuál era, Víctor? Perdóname. Sí, tenía que ver con si uno puede ofrecer beneficios durante ese periodo. O sea, pagarle al trabajador no obstante la suspensión. Claro, ocurre la suspensión y ponte, le mantienes EPS o le puedes dar algún tipo de beneficio por el tiempo, ¿no? Podría ser también, o sea, si es que la persona, me imagino, ¿no? Hay empresas que a veces no califican para la suspensión perfecta que da el Estado. Y entiendo que podría hacerse también como un acuerdo similar, de alguna manera, sin los beneficios del gobierno. A ver, el tema no está regulado, pero de cara a la excesiva posición de protección que tiene el Ministerio de Trabajo, si es que logra determinar que no obstante que los trabajadores están inmersos en un proceso de suspensión, pero reciben pagos, puede considerar eso como un pretexto para no otorgar luego la autorización de la suspensión perfecta. Yo personalmente no lo recomendaría, ¿no? Podría ser que mantener su EPS, por ejemplo, y podría ser razonable, pero en general preferiría que si estamos en un procedimiento de suspensión no haya ninguna salida de dinero del empleador hacia el trabajador. Más aún, si nos encontrásemos en una suspensión perfecta vinculada a un tema de afectación económica, ¿no? No tendría mucha coherencia. De acuerdo, sí. Sí. Hay una consulta, dice, ¿la aplicación de la suspensión perfecta es para todo el personal de la empresa o solo algunos? ¿Y qué sucedería con el pago del salario de los que no son considerados en la suspensión perfecta? Sí, la pregunta es muy buena. De hecho, la norma originalmente, el decreto de urgencia originalmente no aclaraba nada. Mm. Pero digamos, de la lógica del procedimiento que siempre busca que sea lo menos gravoso posible, uno puede concluir o podía concluir que el procedimiento es perfectamente factible de aplicarse solamente a un grupo de personas, ¿no?
porque en el escenario, por ejemplo, de la causal de imposibilidad de aplicar trabajo remoto o imposibilidad de otorgar licencia con goza de compensable, pueden haber puestos de trabajo en donde sí haya posibilidad de aplicar trabajo remoto y en donde sí sea posible la compensación, ¿no? Entonces, sí es factible tranquilamente que solamente se afecte un grupo de personas. De hecho, el reglamento del decreto de urgencia 038 especificó de manera textual que incluso se podía ir al procedimiento por una sola persona, ¿no? Eso también es posible. Entonces, la respuesta es afirmativa, se puede solamente por un grupo de personas. Buenísimo. Tengo preguntas en el chat. Algunas de las preguntas que fueron ya contestadas, de las preguntas que tenemos aquí en el texto. A ver, Natalia pregunta, ¿la empresa debe asumir el costo de la evaluación médica por condiciones que no corresponden a enfermedades ocupacionales, por ejemplo, hipertensión arterial, obesidad? A ver, si hay alguna persona que dice encontrarse dentro del grupo de riesgo, naturalmente su solo dicho no es válido, ¿no? Entonces debería demostrar ante el empleador que sufre de hipertensión arterial o sufre de asma o de diabetes, ¿no? Entonces, esa certificación médica la tiene que asumir ¿cómo se llama? El propio trabajador. Ahora, si el empleador quiere corroborar que esa información brindada por el trabajador sea la correcta, pues tendrá que asumir el costo médico de esa verificación, ¿no? Ahora, muchas veces sucede que con ocasión de los exámenes médicos periódicos que hay obligación de efectuar, ya el récord del trabajador tiene esa información, ¿no? Pero en principio, si quiero acreditar que estoy en el grupo de riesgo, tengo que demostrarlo frente a mi empleador, ¿no? Y yo tendría que asumir como trabajador el costo respectivo. De acuerdo. Ernesto pregunta si existe la posibilidad, en el caso de los grupos de riesgo, personas mayores a 65 años, que la empresa solicite que el trabajador aplique su jubilación. A ver, la pregunta es buena. En realidad, en estricto no está vinculada al COVID, porque la jubilación por límite de edad existe y se mantiene vigente. Lo que sucede es que la jubilación, cuando el trabajador llega a los 65 años, es una jubilación onerosa para el empleador, no es una jubilación gratuita. La norma permite que el empleador invoque esa causal, pero tiene que esperar a que el trabajador obtenga su resolución de jubilación y debe asumir un diferencial que establece la norma entre un determinado porcentaje de la remuneración que percibía y la pensión que va a recibir. Entonces va a tener que pagar un diferencial hasta que el trabajador fallezca. Yo tengo la impresión de que la persona que ha hecho la pregunta se estaría refiriendo a la jubilación automática e inmediata, en donde el empleador no va a asumir absolutamente nada, ¿no? La no onerosa. Claro. Esa jubilación es cuando el empleador, perdón, cuando el trabajador cumple 70 años, no cuando cumple 65, ¿no? Y por si acaso, para mayor ilustración, lo van a poder encontrar en el artículo, ahí van a poder encontrar la fórmula específica, en el artículo 21 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿no? Ahí se habla de la jubilación cuando el trabajador tiene 65 años y la que no le cuesta nada al empleador cuando el trabajador cumple 70 años, ¿no? En la de 70 años, inclusive, el empleador no tiene ni que esperar que se haga la resolución de jubilación del trabajador. Cumple 70 años y te puedo remitir tu comunicación de que estoy invocando la jubilación automática y obligatoria, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Hay una pregunta Mari. Tengo un trabajador de riesgo que no puede realizar trabajo remoto, quien cumplirá 70 años en octubre, justamente relacionado al tema, y se acogerá a la jubilación. Dice, no podrá compensar los días pagados durante esta cuarentena desde el mes de marzo a la fecha. ¿Qué tratamiento
se le puede dar a los días pagados y no trabajados? ¿Es posible descontar los días no compensados de su LBS? Qué buena pregunta. Pregunta muy recurrente, por cierto, además también. Claro, la primera alternativa, la del empleador que no está en una situación económica complicada, siempre es la de condonar esa deuda, ¿no? Y no te lo descuento. Pero creo que seríamos muy pocos los que pensemos en esa posibilidad y en esa alternativa. Recordemos que la licencia con goce de haber tiene carácter compensable. No es un regalo hacia el trabajador. El trabajador, a su reintegro, o al momento en que se reintegra a trabajar, debe o hacer horas extras, o trabajar en un día en el que normalmente no trabajaba, siempre respetando el día semanal de descanso, ¿no? Pero hay que buscar una fórmula para la compensación. Si esa compensación es imposible, por ejemplo, porque el empleador aplicó la jubilación obligatoria, o porque incluso el propio trabajador renuncia, o incluso fallece, resulta que va a haber una deuda del trabajador hacia el empleador. Entonces, ante la imposibilidad de la compensación con trabajo, va a ser perfectamente factible descontar esos dineros de la liquidación de beneficios sociales. Reitero, porque no ha sido un regalo del empleador. Si la licencia hubiera sido una licencia con goce de haber no compensable, entonces la respuesta a la pregunta sería negativa. Pero como es compensable, entonces es positiva. Sí puede efectuar el descuento respectivo a la liquidación de beneficios. Perdón. Muchas gracias. Neisser pregunta, tiene dos preguntas, voy a tratar de hacerlas rápido. La primera es si la suspensión perfecta de labores aplica para las microempresas que pagan CIS. Y luego pregunta si un miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene cierta protección ante una suspensión de labores o reducción de sueldo. La suspensión aplica para todas las empresas del sector privado. No hay ningún tipo de excepción. Entonces, una microempresa que no paga salud, sino paga el régimen semicontributivo, también califica en principio, ¿no? Para una suspensión perfecta. Y la otra pregunta era, me la recuerdo, por favor. Sí, si un miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Correcto. No tiene para este caso ningún tipo de protección especial, ¿no? Todas las personas, en principio, califican para ser consideradas en un listado de suspensión perfecta, ¿no? Digamos, en general, uno lo que siempre tiene, la gran complicación podría ser que se logre apreciar que detrás de un proceso de suspensión perfecta haya en realidad una intención velada, ¿no?, de perjudicar derechos sindicales. De repente resulta que absolutamente todos los miembros del sindicato, absolutamente todos están en el proceso, en el procedimiento de suspensión, pero los que están no sindicalizados, ninguno está en el procedimiento de suspensión. A la autoridad administrativa de trabajo eso le va a parecer absolutamente extraño y tranquilamente podría considerar que es un procedimiento que ha sido invocado por el empleador para perjudicar la libertad sindical. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Pero en principio, una persona del comité, para este caso específico, es un común y corriente, ¿no? De acuerdo. Tenemos una pregunta del Facebook, ya para ir terminando. Habla del retiro de la confianza de un trabajador de una jefatura de área que habiendo sido promovido internamente, o sea, es una persona que ha sido promovida internamente y le retiran la confianza, dice, es claro que retorna a su puesto anterior, en todo caso, ¿con qué sueldo retorna? Una pregunta más general. Sí, efectivamente, no, pero está bien porque la pregunta es válida. A ver, hay un principio que se denomina de sostenimiento o mantenimiento de la remuneración, ¿no? Muchas veces también hay que revisar los manuales de organización y funciones, las condiciones con las cuales hubo una promoción a un puesto de confianza, que eventualmente podría haber sido temporal, pero, digamos, por una simple lógica, todos siempre vivimos y realizamos nuestro presupuesto en función de la remuneración mensual que normalmente percibimos, ¿no? Entonces, salvo que se haya pactado lo contrario, incluso hasta su retorno a su puesto de trabajo original,
debiera ser con una remuneración que sea similar a la del cargo de confianza que ha dejado. El tema habría que analizarlo para el caso concreto, porque podría haber sido que esa promoción tenga claramente una bonificación temporal y así haya sido pactado, con lo cual queda muy claro que al retorno va a perder esa bonificación, ¿no? Hay que ver el caso concreto, pero en principio debería mantenerse la misma remuneración. Y para cerrar, simplemente porque leo la pregunta y me generan muchas preguntas también. Bueno, para cerrar, hay una pregunta que dice, ¿cómo se pagarán las gratificaciones de julio si no se ha trabajado durante los meses de marzo a mayo? Si no se ha trabajado porque se ha estado en licencia con goce de haber compensable, es como si todo hubiera sido normal. Se va a tener que pagar como si el trabajador hubiera laborado, porque la relación laboral, o mejor dicho, porque el trabajador se continuado percibiendo su remuneración, ¿no? Si esa es la pregunta, salvo que la pregunta sea, ¿qué remuneración voy a tener en cuenta para las gratificaciones? Claro, podríamos llevarlo por ahí. Así es, si por ahí vamos la pregunta, la remuneración que se tiene en cuenta para la gratificación de julio es la remuneración de junio y la de noviembre para el caso de las gratificaciones de Navidad o diciembre, ¿no? De acuerdo, Así de es. acuerdo. Muchísimas gracias, doctor Navente. En verdad ha sido un súper webinar, mucha información y muy bien sintetizada. Creo que la última parte incluso de la presentación a las preguntas súper precisas y nos ha ayudado mucho a entender cómo se ha movido la situación laboral en esta pandemia. Bueno, agradecerle de nuevo. Asimismo, comentarle a todos que este webinar está siendo grabado y será subido a nuestro canal de YouTube para que lo puedan revisar después. Y por otro lado, para seguir mejorando estos webinars, les pedimos a todos que completen la encuesta con el link que está en el chat y también les va a llegar a su celular. Y nuevamente agradecerles por su tiempo y la confianza y nos vemos en la siguiente oportunidad. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.